Hola amigos de grado tercero, en la clase de historia hemos estado hablando acerca del Renacimiento. Recuerden esa época que hubo antes de que viniera Cristóbal Colón a nuestro continente. Tenemos que hablar de eso para poder empezar a entender la historia de Colombia, nuestra historia. Pero antes de hablar de eso, quiero contarles que el viernes 12 de junio, el viernes pasado, se conmemoró el Día en contra del trabajo infantil. Recuerden que los que debemos de trabajar somos nosotros, los adultos, no ustedes niños tienen ningún motivo de trabajar. Lo único que ustedes deben de hacer de trabajo es en sus casas, ayudándole a sus mamás, a sus papás, en sí a toda la familia, a tener la casa en orden, a tener todo limpio, a barrer, a trapear, a tener la ropa pues ahí bien acomodadita y todas estas cosas, ¿no? Y trabajar en las cosas del colegio, las tareitas, las cuestiones o los talleres que nosotros les enviemos. Entonces recuerden que ese día se conmemoró el día en contra del trabajo infantil. Infortunadamente, y sobre todo en nuestro país, el trabajo infantil se ve muchos niños trabajando porque les toca, porque los adultos los hacen trabajar en diferentes cosas, como por ejemplo cuando los encontramos en los semáforos, que están limpiando allí los carros, o limpiando los vidrios, o en construcciones que están realizando, ponen a trabajar a los niños, o en una cantidad de trabajos que pues no deberían de estar haciendo ellos. Los niños lo único que deben estar haciendo es estudiando y colaborando en las cosas de la casa, alimentándose bien obviamente para no irse a enfermar, pero nunca deben de estar trabajando, muchachos. Ese es el mensaje en contra del trabajo infantil. Entonces, nuevamente, estábamos hablando de la época del Renacimiento. La semana pasada hablamos de Leonardo da Vinci, de ese gran pintor, escultor, ingeniero, matemático, astrónomo y muchas otras profesiones más que cumplía él, del Renacimiento. Recuerden que el Renacimiento fue una época en Europa en donde hubo como dice el nombre, ¿no? Como que volvió a nacer en muchos campos, como el arte, como la cultura, como la navegación, como la fabricación y el perfeccionamiento de las armas. Y en la navegación recuerden que tiene que ver con nosotros, porque esta fue la forma como llegaron a América. Entonces, para hoy les quiero hablar de alguien muy importante, un señor muy importante también, que fue un artista del Renacimiento. Este señor, que se llamaba Miguel Ángel. Este Miguel Ángel, que les digo, era italiano, y entre otras cosas pues fue pintor, fue escultor y fue arquitecto. Obviamente cuando hablamos de pintor, pues se dedicaba a pintar diferentes cuadros, diferentes frescos. Cuando hablo de frescos es en las paredes, y arquitecto obviamente que tenía que ver con cosas de construcción, pero también fue un escultor muy importante. Escultor se refiere a cuando, por ejemplo, toman un pedazo de mármol, de piedra, y le empiezan a dar figura, empiezan a hacer algo muy especial, o algo pues con mucho trabajo y con mucho detalle. Miguel Ángel era Miguel Ángel Buonarroti, como les digo, italiano. Él tenía, por ejemplo, o empezó su carrera de pintar o aprender a pintar desde los 12 años, y toda su vida transcurrió de esta forma. En ese tiempo, en ese siglo del Renacimiento, se le daba mucha importancia a estos pintores. Infortunadamente pues ahora eso se ha perdido un poco, ¿no? Pero les daban mucha importancia, eran personajes muy importantes en ese tiempo. Resulta que una de las obras que realizó Miguel Ángel fue esta. ¿Listo? Esta se llama el David de Miguel Ángel. Y este David es una escultura realizada en mármol. Resulta que tiene una altura de más o menos 5 metros, y resulta que se demoró 3 años, entre 1501 y 1504. Esta se la encargaron a él que la hiciera,
y se trata de David, el que peleó con Goliat en las escrituras bíblicas. En la Biblia nos va a hablar un enfrentamiento en que hubo entre David y Goliat, que David era un ser común y corriente y Goliat era un gigante prácticamente, ¿no? Entonces, esta es una de las obras maestras del Renacimiento. Imagínense ustedes coger con un cincel, con un pico, con un martillo y darle esa forma a esa figura. Entonces, imagínense la calidad de artista que era Miguel Ángel. Pero también Miguel Ángel pintó una iglesia que se llama la Capilla Sixtina, que también queda en Italia. Y también fue una de las obras más importantes que realizó Miguel Ángel. Resulta que esta obra fue bastante compleja, ¿no? La hizo él solo. Se demoró también varios años en hacerla. Significa como la creación del mundo, como se dice en el Antiguo Testamento. Miren que tiene que ver mucho la religión con esta cuestión del arte en el Renacimiento. Y fue también una obra maestra en la que se demoró mucho, porque y es una iglesia bastante grande. Busquen la Capilla Sixtina y verá que van a encontrar. Entonces imagínense la calidad de artista que tenía esa época del Renacimiento. Con esto terminamos esta clase por hoy. Recuerden que los extrañamos mucho, que queremos vernos prontamente y esperamos hacerlo prontamente. Les mando un abrazo muy fuerte, muy grande y les deseo un muy feliz inicio de semana. Chao.